Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantad a Jehová, que habita en medio de su pueblo, y publicad sus obras. Hermanos, sean bienvenidos este día 21 de junio del 2020. Acerquémonos a la presencia de nuestro Dios con gozo y con un corazón dispuesto a glorificar su nombre. Asimismo, estemos atentos a escuchar su palabra. Les invito a que comencemos alabando al Señor con el himno número 516. 516. Padre nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. En este día que deberíamos estar como pueblo del Señor reunidos, celebrando el Día del Padre, vamos a leer la palabra del Señor en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al final, al 54. Juan, capítulo 4, 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora abramos otra vez nuestros himnarios y cantemos el himno número 562. 562. Honor a los padres. Ante nuestro Padre Dios, le alabamos con la voz por su Hijo único,
quien al mundo Él mandó. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Dios al Padre Adán creó y la vida en él sopló, a su imagen lo formó y su comunión buscó. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Del hogar cabeza es él, a su esposa siempre es fiel, por su ejemplo y dirección, por su amor y provisión. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Sabio líder familiar, digno y fuerte para guiar, gloria al Padre celestial, por el Padre terrenal. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. El pasaje que hoy vamos a meditar nos muestra la necesidad que un hombre tenía de Jesucristo ante la enfermedad de su hijo, que estaba, dice la Biblia, a punto de morir, en el versículo 47 de Juan capítulo 4. Este hombre trabajaba para el rey Herodes Antipas, quien gobernaba en Galilea y Perea. Se dice desde el año 4 antes de Cristo, terminando su reinado en el año 39 después de Cristo. Dice Juan que era oficial del rey en Capernaum, o Capernaum, como se puede pronunciar también, a aproximadamente 25 kilómetros de Caná de Galilea, donde Jesús llegó después de haber estado en Samaria por 2 días. Un hombre importante, de buena posición social, creemos que era un hombre rico. Vemos que tenía familia, que tenía siervos, que tenía casa, y seguramente había consultado a los mejores médicos de entonces para que pudieran dar un diagnóstico de la enfermedad que estaba llevando a cabo a la muerte a su hijo y dar el tratamiento adecuado para su salud. Sin embargo, el paracetamol, el naproxeno, ambroxol, Tapsin, aspirina, trimetoprima, penicilina, amoxicilina, eritromicina, de aquel tiempo no habían funcionado y seguía con una fiebre de quizá 39 a 40 grados que sus padres estaban muy preocupados. Hoy día hubiéramos pensado que este joven tenía coronavirus, o los mismos médicos lo hubieran diagnosticado así. Ya ven que muchas personas están muriendo en nuestro tiempo por esta pandemia en diferentes lugares, en diferentes estados de nuestra república. Jesús llegó de Samaria a Galilea, donde en un principio los galileos lo habían rechazado, pero en esta ocasión lo recibieron, y lo recibieron porque dice la Biblia que habían visto todas las cosas, las señales que había hecho en Jerusalén en la fiesta cuando había estado allí, porque también ellos habían ido a la fiesta, según el versículo 45. Y entró a la ciudad de Caná de Galilea, donde también ya había estado en una ocasión cuando convirtió el agua en vino. Para Juan, la primera señal en este lugar donde manifestó la gloria de su Padre, según el capítulo 2, versículo 11.
Y es aquí donde entramos a la historia que nos relata Juan de un hombre, el oficial del rey, para ver algunas lecciones que debemos tomar en cuenta en el cuidado de nuestros hijos, que como padres debemos tener hacia ellos en momentos difíciles, como lo hizo el oficial del rey Herodes Antipas. Lecciones en nuestra entrega como padres. Lecciones en nuestra entrega como padres. Y la primera lección que encontramos en este pasaje lo vemos en los versículos 46 y 47. Dice la Biblia en Juan capítulo 4: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Primero, toma su responsabilidad de padre en tiempos difíciles. La primera lección que encontramos aquí es que este padre toma su responsabilidad en tiempos difíciles. El oficial había escuchado del poder de Jesús en otros lugares, y cuando supo que llegó a Caná de Galilea, se preparó para hacer un viaje de alrededor de 25 kilómetros para pedir misericordia por su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Cómo se atrevía a hacer esto? No solo se exponía a la crítica de sus amigos, sino que podía haber recibido el rechazo de Jesús, que había venido a su pueblo Israel y no a los gentiles como creían los judíos. Sin embargo, el hombre, quien ya estaba creyendo en Jesucristo como hacedor de milagros, fue hacia el Maestro Divino con la seguridad que él daría solución a la enfermedad de su hijo. Este hombre pudo haber enviado a uno de sus siervos de confianza o a una comitiva, como lo hizo el centurión también en Capernaum, cuando su siervo estaba enfermo y a punto de morir, según Lucas 7, 1 al 10, para entrevistarse con Jesús e ir a su casa a sanar a su siervo. No. Vemos que el oficial lo hizo personalmente, dejó sus ocupaciones, dejó los trabajos de su oficina, dejó su responsabilidad en el trabajo secular y preparó sus maletas y fue hacia Jesús en un camino largo. Un escritor que se dedica a dar consejos a los padres dice que cuando un padre adopta una actitud sana en medio de las crisis, primeramente reconoce que los problemas, que las enfermedades ocurren porque son parte de la vida. Pero también, en segundo lugar, acepta que una de sus responsabilidades de padre es proteger a los hijos, está listo para dar un paso adelante y hacer más de lo que puede. Pero también cree que su familia puede obtener más fortaleza de una crisis resuelta que el daño que haya recibido. El oficial del rey hizo un viaje hacia Caná de Galilea en búsqueda de Jesús, en busca de ayuda, no importando los peligros en el camino, haciendo a un lado las críticas que en un momento dado pudiera haber en su entrevista con un profeta de raza judía. El amor hacia su hijo era superior a cualquier obstáculo, así que fue responsable en su tarea como padre. ¿Así lo hacemos con nuestros hijos? ¿Buscamos lo mejor para ellos? ¿Buscamos la solución cuando hay problemas, cuando hay enfermedades? Ahora, la segunda lección en nuestra entrega como padres la vemos en el versículo 48. Dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este padre también asimiló la respuesta de Jesús. Asimiló la respuesta, la voluntad de Jesús. ¿Qué respuesta? Una respuesta que confronta al hombre con su forma de pensar. Una respuesta que lo hubiera desanimado si no estaba preparado. Pero es posible que durante el camino
El oficial tuvo tiempo para pensar en las posibles respuestas del maestro y se fue preparando en ello. Jesús sabía que además de la prueba que estaba pasando con la enfermedad de su hijo, podía soportar una respuesta dura porque él mismo lo estaba guiando para dar testimonio delante de sus discípulos y delante de los galileos, que estaba firme en su petición, aun cuando de momento tal parece no había una respuesta favorable de parte de Jesús. Las palabras de Jesús tenían un significado más profundo. Él quería enseñar al hombre y a sus seguidores. Primero, quiso describir la actitud general de los galileos para con él, y lo manifestó abiertamente porque deseaba los corazones de los hombres que se entregaran en forma total a él y no solo para recibir milagros. Es probable que el oficial se encontrara en la misma situación que la de los galileos, que recibieron a Jesús solo por sus milagros. Pero número 2, Jesús quiso decir al oficial que necesitaba de una fe mayor con sus palabras. Le estaba diciendo que él no era solo un realizador de milagros, de maravillas. Deseaba que lo reconociera como el Señor, que confiara en él, que le entregara su corazón. Pero número 3, Cristo le muestra su soberanía. Cuando quiere hacer milagros, cuando Jesús quiere hacer señales y prodigios, lo hace, y cuando no, nadie puede obligarlo. Lo que decimos del Señor, lo que pensamos de su iglesia, van a formar buena opinión en nuestros hijos del Señor y de la iglesia. Si nos quejamos cuando hay una palabra dura porque no la asimilamos, entonces estamos dirigiendo a nuestros hijos sin las escrituras y conforme a nuestros conceptos. La tercera lección que encontramos en nuestra entrega como padres la vemos en los versículos 47 al 50. Dice la Biblia, voy a leer otra vez 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fue constante delante de Jesús en la necesidad de su hijo. Fue constante delante de Jesús en la necesidad de su hijo. Hay quienes dicen que el muchacho enfermo era hijo único. Luego entonces era obvio que el padre se preocupara tanto como para hacer un largo viaje de Capernaum a Caná de Galilea, alrededor de 5 horas. Como era hijo único, le daba todo su amor, estaba al pendiente de él, era el consentido de la casa. Sin embargo, el escritor lo hubiera mencionado, como lo hace Lucas, con la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, como hija única, o el hijo de la viuda de Naín, quien había muerto, al cual llevaban a enterrar, hijo único de su madre. Por otro lado, las familias de entonces eran numerosas, tenían varios hijos, máxime cuando había recursos. El oficial era pudiente. El oficial presentó su necesidad delante de Jesús, el Hijo de Dios, el único que podía dar salud a su hijo enfermo. Llegó a donde estaba Jesús y dice el escritor, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le rogó, se humilló delante de Jesús, fue constante en su petición. Como aquel niño adolescente, nuestros hijos tienen necesidad de Jesús. Y somos nosotros, padres, que tenemos la responsabilidad de llevarlos delante del Maestro Divino para que sean bendecidos, para que los tome sus vidas, dándoles primero la salud espiritual y supliendo sus demás necesidades. Somos los padres que tenemos que equiparlos espiritualmente y fomentar en ellos su crecimiento espiritual en el Señor. No es la escuela, no es el gobierno, no es la iglesia. Los que educan somos nosotros como padres. Si hiciéramos un estudio en nuestra sociedad,
para tener respuesta si acaso tenemos que ver como padres en la religión que abrazan nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente en mucho influimos las creencias de nuestros hijos. De repente encontramos a personas que son de tal o cual religión porque así creyeron sus padres. Entonces, si los estamos equipando espiritualmente con nuestro ejemplo, ven nuestra fidelidad a la iglesia, ven nuestra entrega, ven nuestro comportamiento de cristianos, miran que en nuestra casa no hay gritos, no hay malas palabras, no hay vicios, seguirán nuestro ejemplo. Si oramos por ellos, por su futura esposa, si le pedimos constantemente que Dios les dé sabiduría en sus estudios y los guarde de tentaciones, seguramente que el Señor va a contestar nuestros ruegos como lo hizo con el oficial del rey. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. Su fe incipiente fue creciendo cuando Jesús lo recibió y lo escuchó. Y alcanzó su madurez cuando le dio la orden. Ve, tu hijo vive. Es la fe que debemos manifestar en Jesús para que bendiga a nuestros hijos en sus necesidades. Dicen los versículos 51 al 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí vemos la bendición del Señor al oficial del rey. La bendición dando salud a su hijo. Lo bendijo dando también salvación a su casa. Dios habrá de bendecirnos como padres si seguimos nuestra responsabilidad en tarea tan prodigiosa que Él nos ha dado. Dios nos bendecirá si asimilamos, si aceptamos la voluntad de Dios hacia nuestros hijos. Dios bendecirá nuestra casa si somos constantes delante de Él en nuestras necesidades. Así que a cumplir nuestra tarea con la ayuda de Dios, y también felicidades en su día. Que Dios les guarde, padres, abuelos también, y que Dios les dé sabiduría para seguir en esta tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Muchas felicidades. Quiero invitarles a que cantemos el himno 561 al Padre terrenal. 561. Al Padre terrenal lo designó el Señor para ser del hogar sostén y protección, y antorcha viene a ser todo progenitor que sometido esté a Cristo el Redentor. Oh mi buen Padre terrenal, que Dios te dé su bendición en tu misión sacerdotal. Mi Padre en su bondad, su rectitud y amor, es siempre en el hogar, presencia del Señor. Por eso es que te doy las gracias, oh Jesús, pues el que me engendró me ha guiado con tu luz. Oh mi buen Padre terrenal, que Dios te dé su bendición en tu misión sacerdotal.
Estamos pendientes de las noticias. Todavía se está prolongando para que se abran los templos y podamos reunirnos como pueblo del Señor. En esta semana entonces estaremos muy atentos y para ver las indicaciones, y a la postre entonces les diremos cuando ya posiblemente estemos en semáforo color naranja y poder entonces abrir el templo y reunirnos. Mientras tanto, que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Que como padres sean felicitados por sus hijos, reciban un abrazo, fuerte abrazo, todos ustedes. Oremos al Señor. Señor, nuestra gratitud por enseñarnos lecciones que dirigen nuestros pensamientos y acciones para cumplir nuestra tarea como padres de los hijos que nos has dado. Hoy, Señor, nos recuerdas que debemos asumir las responsabilidades que has puesto en nuestros hombros en favor de nuestros hijos, en las enfermedades, en los problemas y diversas necesidades conforme a su edad. También, Señor, nos enseñas que debemos estar sujetos a tu voluntad, la respuesta que das a nuestras necesidades conforme a tu soberanía. Ayúdanos a obedecerte aun cuando las circunstancias parecieran desalentadoras. Guía nuestra vida para ser constantes en la búsqueda de tu palabra, que en horas de crisis como en abundancia vayamos a ti para pedir tu dirección en cada acción que tomamos para bendecir nuestra casa. Dirige nuestra vida, nuestros pensamientos, para ser padres eficientes, que traigamos bendición con una vida ejemplar, con valores bíblicos a nuestros hijos, siendo medios para que crezcan en tu temor. En tus manos ponemos, Señor, nuestra vida como padres, y ayúdanos, Señor, llevar a cabo esa misión que tú has puesto en nosotros. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.